Son muchos los famosos que tuvieron infancias complicadas luego de que sus padres se separaran. La alienación parental es un síndrome que padecen muchos menores debido a la mala relación entre sus progenitores y ocasiona daños irreparables al punto que esos recuerdos se vuelven inolvidables. Me decía esto, tu papá que no pasa plata, que es un tacaño, que bla, 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 bla. Portero. ¿Hola? Sí, ahí baja. Tu papá. Y yo tenía que irme con ese ser humano que me habían dicho que era un monstruo. A veces, la mala relación entre padres separados crea un contexto que tiene al menor como rehén, y ambos lo disputan como si fuese un trofeo, cuando en realidad la infancia debiera ser compartida. Fui un hijo muy amado, pero también muy poseído. Entonces, eso hizo que ella me tomara como su posesión y que no me quisiera compartir. Tanto los impedimentos de contacto como los complejos contextos familiares provocan que los menores tengan que vivir situaciones traumáticas, como le pasó a Damián de Santo cuando, por pedido de su madre, sostenía que su padre estaba muerto. A la salida del colegio, y lo vi a mi viejo en la calle, y le dije a mis compañeros, está mi papá en la puerta del colegio. Y me fui corriendo, y atrás venían todos corriendo. Claro, apareció un fantasma, para ello estaba muerto. Planteada esta situación, queda por responder qué papel juega la justicia en todo esto y de qué manera su accionar puede contribuir a un buen desarrollo de la niñez, lejos de la alienación parental. Bienvenida, Mariana Gallego. Hola. Qué fuerte, ¿eh? Fuerte. Qué fuerte escuchar los testimonios. Porque... Muy fuerte. Y lo primero que quiero decir y aclarar, porque me parece que es fundamental empezar a llamar a las cosas por su nombre, es que esto de lo que hablan los famosos y de lo que se va a hablar no es un síndrome, no es un diagnóstico mental. Y esto me parece que es muy importante decirlo. Sí. Existe... Y es un conflicto que lo vemos todos en la justicia, todos los días, jueces, psicólogos, abogados, pero... Imagino que vos, nosotros tratamos algunos temas de familia, sí, acá que involucra a diferentes famosos, pero son... Nada. Es algo ínfimo comparado con las cosas que vos verás en la justicia. Claramente hay algo que sucede que tiene que ver... aparte es inevitable que uno se empape de estas situaciones familiares porque, bueno, ya sea el caso de Holder, de Gran Hermano, que te cuenta que el padre los abandonó y que su mamá, elegante ayer y con la situación familiar. Esto es algo que sucede, que les pasa a muchas familias en Argentina. Y que no tiene que ver con el género también, claro, porque a veces hay como mucha confusión y se dice que estos famosos o los que hablan de los conflictos familiares en realidad son hombres que están atacando a mujeres que denuncian. No, porque cuando muchas veces hablamos de esto, no estamos hablando ni de denuncias de abuso ni de violencia, estamos hablando de un conflicto familiar que atraviesa una familia, mamá, papá, hijos, y muchas veces es la mamá quien no se puede relacionar con el niño y otras veces es el papá quien no se puede relacionar con el niño. Entonces no tiene que ver tampoco con el género. No, y ahora que ya no son todas familias. ¿Eso? ¿La justicia contempla cuando hay tantos problemas familiares de decir, imagino que hay dos padres que ya en una mediación no se pueden ni hablar, sí, o no se puede mantener una conversación, o se odian de tal manera que es insostenible? ¿Cómo hace un juez para poder decidir, cómo puede vivir esa criatura? Es muy difícil, porque como bien explicaban en los informes, estos hoy adultos que vivieron esto de niños, son los niños quienes muchas veces son citados a ser escuchados por los jueces. Sí. Entonces, esa escucha del niño, que todos decimos a los niños hay que escuchar y hay que respetar, por supuesto es prioritaria. Pero lo que ocurre es que a veces esa propia escucha no es del todo libre. Porque, por ejemplo, cuando Damián de Santo tenía que decir, mi papá está muerto, y después apareció el papá en el colegio y todos los nenes salieron corriendo pensando que era un fantasma, claramente esa idea, el propio Damián dijo que la madre le había dicho que la diga. Claro. Entonces, ¿era libre el relato de mi papá está muerto? No. Y de eso hablamos cuando hablamos de manipulación. ¿Puede decir que hay muchos nenes que son inducidos por padre o madre a decir ciertas cosas? Absolutamente, claro que sí. Y a veces sin tener maldad en hacerlo. Muchas veces la manipulación es inconsciente y se da en el marco de mucho dolor, de separaciones mal resueltas, de abandonos traumáticos, de sufrimientos mal manejados sin contención. Por eso la atención temprana de psicólogos
que no estén de alguna manera influenciados por ideologías, colores políticos o colores de ningún tipo, que muchas veces ocurre, ¿no es cierto? Porque como dice Lamas, una antropóloga mexicana feminista, dice, si todo es acoso, nada es acoso. Entonces, cuando todos levantamos la bandera de que todos los casos de alienación parental son falsos, ¿qué pasa si todos empezamos a levantar la bandera de que todas las denuncias de abuso son falsas? Yo el martes estuve en una cámara Gesell, represento a 2 niños abusados por su papá y tenemos en breve un debate oral. Pero hoy me puedo sentar acá a contarles que también hay falsas denuncias. Claro. Y que también hay chicos manipulados. Porque de eso se trata, de debatirlo. ¿Cámara Gesell sale cuando los chicos...? Por supuesto. No solo sale el abuso, sino que también hay protocolos, excelentes protocolos, en donde se empieza a detectar. Hay un fallo muy conocido y bastante reciente de una persona muy famosa que aún no tiene sentencia firme, pero que se ha hablado en la tele, ¿no? Estamos del caso de Andrea del Boca y Biasotti, que bueno, por ahora... Esto terminó siendo favorable para él. Claro, dictó una falta de mérito y las cosas que analiza el protocolo, que se le hicieron todas las pericias a Ana Chiara, dice, lo que dice no es falso porque ella lo cree verosímil. Estamos ante un recuerdo falso. O sea, ella está convencida que lo que recuerda es así. ¿Y ese recuerdo fue implantado? Quiero decir. Bueno, o sea, esto es algo que... Según la justicia, sí. Según los psicólogos que hacen las pericias, que hubo... de verdad, un protocolo increíble en ese caso, la cantidad de pericias que se han realizado y profesionales de primerísima línea que no fueron impugnados. Entonces, si partimos de esta base, de que estamos hablando que un chico no miente, sino que cree un relato que quizás fue manipulado, modificado, parte de un relato real que con el tiempo se modifica para generar esto, ¿no? Falso recuerdo. Lo que pasa es que también un niño es muy influenciable. Muy. Y además en la mayoría de los casos, sea por el lado de la madre o sea por el lado del padre, cuando hay mal vínculo y mala relación, y más en los casos que veíamos también, donde antes era lo más habitual que al padre lo veías una vez por semana. O sea, yo soy hija de padres separados, digo, ahora hacen más eso del régimen compartido, antes no se usaba mucho, era la madre la que se quedaba. Digo, como niño sos muy influenciable y a quien escuchás todo el tiempo es con quien vos vivís. Sí. Claro. Que digo, seguramente... Igual que la afinidad con la familia con la que te cría, materno o paterna. Claro. Digo, si estás con tu mamá, quizás vas a visitar más a la familia de tu madre que a la... Sí, porque hay una cuestión de tiempo. Entonces, digo, también... o sea, entiendo igual lo que decís, como que tampoco es que lo hace con maldad ese padre o madre. Puede no hacerlo con maldad. Puede ella también sentir, o él también sentir, porque yo mi primer caso importante y que me conmovió era una mamá impedida. Una mamá amorosa que estuvo 5 años sin vínculo con sus hijos. Hay un fallo... Bueno, Gabriela Suriburu, el caso más famoso, digo, la verdad que lo que sucedió... Absolutamente. Hay muchas mamás impedidas, por eso aclaro que no es una cuestión de género y tampoco es una cuestión que si hablamos de esto estamos defendiendo pedófilos, como también dicen. No tiene nada que ver, porque cuando hablamos de manipulación o obstrucción o interferencia, para no hablar de alienación, si no gusta el término, estamos hablando de casos en donde no hay denuncias la mayoría de las veces. Sí, pero también mientras vos hablás, para mí es inevitable no pensar en un caso que hemos tratado y seguimos tratando mucho, porque lamentablemente constantemente se generan diferentes episodios y de mucha violencia, que es el caso de Cintia Fernández, y donde se ven episodios como por ejemplo esa situación donde las nenas dicen que las van a sacar del colegio por algo que dice la suegra, o cuando estaban entrando al country que la van a llevar a detener a la madre. Digo, hay situaciones que viven las criaturas directa o indirectamente, que claro, que es lo que vos decís, digo, a la larga creo que va a ser eso es violencia psicológica también. Pero el caso de Cintia, vale aclarar que nadie habló de alienación, de interferencia, porque para mí, lo veo de afuera porque en ese caso no me tocó intervenir, Cintia no es una mamá obstructora de vínculo. Sí. Cintia es una mamá que trabaja, que lucha y que es cierto que a veces la pelea con el progenitor deja en medio a los chicos. Claro. Pero nadie puede decir que con intención de separar al padre. Está bien, pero en el caso, digamos, cuando hay niños, vos decís que hay un procedimiento y que generalmente se cumple. ¿Por qué no se puede hacer
más rápido. Bueno, ¿no? esa es la clave. Mira, Porque- diste en la clave, porque el diagnóstico temprano de un niño manipulado es la clave. Cuando no se detecta a tiempo, no se advierte, el niño es quien termina diciendo, no lo quiero ver. Claro. El rechazo lo que le genera rechazo es inmediato, injustificado. Doctora, y Sí. lo que pasa en las redes, ¿no? Nombrábamos